Según el cronograma del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCO, las empresas interesadas en darle mantenimiento a la infraestructura y a los sistemas del Metro de Quito podrán presentar sus expresiones de interés, podrán demostrar su interés hasta el próximo 10 de marzo. Más de una decena de empresas locales e internacionales tuvieron la oportunidad de resolver sus inquietudes en la fase actual del proceso de contratación. La empresa pública metropolitana Metro de Quito socializó ya los términos de referencia para el proceso. Los técnicos de la gerencia de operaciones explicaron el alcance, la metodología, el plazo, los ítems que componen el servicio de mantenimiento a contratar y se absorbieron preguntas de los potenciales oferentes. Mediante esta contratación se podrá contar con los elementos preventivos y correctivos para los 22 kilómetros del túnel, las vías, las salidas de emergencia, los talleres y cocheras, además de los sistemas electromecánicos y de telecomunicaciones. Estas tareas las están ejecutando de manera temporal más de 80 técnicos especializados de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Con esto son las 6 de la tarde con 2 minutos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Diego Beltrán, analista en materia internacional de política pública, también en materia de seguridad, a quien le hemos invitado esta tarde para conversar de algunos temas. La coyuntura nos obliga también a empezar por lo que hoy por hoy es uno de los grandes debates que se tienen. ¿Se deben o no permitir la utilización de celulares al interior de los biombos de votación? Sí, usted se acerca a la mesa, recibe las papeletas, mientras usted deja su cédula en la mesa directiva, usted va a votar, ¿no? En privado usted marca la opción por la cual usted decide votar, por el caso de presidente, vicepresidente, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos. Deposita sus papeletas en el biombo y después recibe nuevamente su cédula de vuelta. Esto es un tema que ha generado controversia porque el gobierno insiste que hay quienes están presionando a sectores de la población, grupos de delincuencia que presionan a sectores para que supuestamente adjunten una fotografía de la cédula y la papeleta. Como les acabo de explicar, procedimentalmente eso es imposible, porque mientras usted vota y hasta que no ha depositado sus papeletas en las ánforas, la cédula está en la mesa de control, en manos del presidente o del secretario de la mesa. No la tiene usted. Diego, buenas tardes, bienvenido al espacio. Empecemos con esto último. Es un debate de esos que a veces pareciera que son distractores en la lectura de la coyuntura nacional. ¿Es factible esto? ¿Existe algún otro antecedente a nivel internacional de políticas así para restringir la posibilidad de que alguien documente su votación? Hola, mi querido Daniel, muchísimas gracias por recibirme. Si me confirmas si se me escucha con claridad. Eh, Correctamente, Diego. gracias por recibirme como siempre en tu espacio. Bueno, primero que nada, como parte del derecho a la libertad de participación política, hasta el máximo de mi conocimiento a nivel internacional se respeta digamos, la reserva del voto, es decir, no es objeto de escrutinio público la opción política que una persona escoja ejercer. Esto ocurre tanto en los sistemas de votación física, como los que se conducen aquí en el país, como aquellos sistemas de votación electrónica, como los que ha implementado desde hace algunos años países como Estados Unidos. Es decir, no es digamos, no es una alternativa, sobre todo de exigibilidad, más allá de la facultad y de la atribución que cada persona tenga de hacer público su voto. Es decir, este mecanismo desde ningún punto de vista podría ser implementado a fuerza de obligatoriedad, por cuanto violaría uno de los derechos fundamentales constitucionales, que es la libertad de pensamiento de la persona y efectivamente de guardar reserva sobre sus convicciones e ideología política. Entonces, ¿no se vería una forma, una mecánica sin que necesariamente, por ejemplo, se tenga que reformar los reglamentos que implementan la aplicación del denominado Código de la Democracia, de lo que entiendo de tu respuesta, Diego? Pasemos entonces al tema por el cual te había invitado. La semana anterior, asimismo el lunes, durante una entrevista, el presidente intentó marcar la agenda al anunciar
que había dispuesto la Cancillería la búsqueda de cooperación internacional específica de grupos de élite o fuerzas especiales internacionales para colaborar con Ecuador en materia de seguridad. Entiendo que este tipo de operaciones tienen antecedentes, pero con un marco bastante restringido, por ejemplo, como es el de la intervención de cascos azules en Naciones Unidas. ¿Es comparable lo que está planteando el presidente con ese marco internacional? Diego, ¿tiene algún precedente? Bueno, Daniel, vamos a dar un poquito de explicación de contexto. Ujú. La facultad que tienen los estados de invitar, si cabe el término, la participación o la intervención o el apoyo de fuerzas, independientemente de que sean especiales o de élite, ¿no es cierto?, de fuerzas ya sean armadas, policía, agencias de investigación, es una prerrogativa que tiene el Estado, pero que se encuentra limitada por el marco constitucional y el marco legal del Estado del que se trate. Ahora bien, hay que distinguir que no toda invitación a participar en misiones, operaciones y actividades de seguridad conlleva lo que denominan, y perdón, voy a utilizar un anglicismo, lo que los americanos denominan boots on the ground, es decir, colocar efectivamente agentes o funcionarios dentro del territorio que realiza la invitación. Esto nos permite hacer una distinción importantísima. La cooperación en materia de seguridad no viene solamente a través de personal que se despliegue en las calles, en los territorios, para llevar a cabo las operaciones codo a codo con la Policía Nacional o con los efectivos de Fuerzas Armadas. Esto puede venir a través de cooperación en recursos, tecnología, insumos, transferencia de conocimientos, capacitaciones, entre otras cosas, sin que llegue necesariamente al empleo efectivo de agentes en territorio. Esta última medida, es decir, la introducción de funcionarios que en última instancia son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así es como se los reconoce a los miembros de Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. El empleo de ese tipo de efectivos es lo que se denomina una medida de última ratio, es decir, una medida in extremis, una medida sumamente de excepción, que debo decir se utiliza ya en territorios de estados fallidos, ¿no? Es decir, en lugares donde las fuerzas locales, sean estos ejército o policía nacional o cualquier otra agencia de seguridad, simplemente han demostrado haber sido rebasadas o superadas por los, ya sea beligerantes o Ejemplo grupos Haití, armados organizados. ejemplo Haití. Exactamente. Y justamente ahí, para completar el panorama con la parte introductoria de tu pregunta, hay una diferencia importantísima con las misiones de pacificación y las misiones de preservación de paz. ¿Sí? Las agencias de Naciones Unidas, y en este caso, como tal, la Organización de Naciones Unidas, tiene previsto un mecanismo de cooperación internacional a través de la cual distintos países contribuyen con efectivos militares, en su mayoría a veces son también efectivos técnicos, ¿no? Que a través de su identificativo, como cascos azules o cascos blancos, entran a intervenir en un estado, pero ojo, con una diferencia sustancial. Son fuerzas que se despojan de su jurisdicción, es decir, no entra como militar ecuatoriano o como militar francés o como militar norteamericano. Entran como efectivos de Naciones Unidas para llevar a cabo estas misiones de pacificación o de preservación de paz, es decir, misiones de estabilización. Ahí el marco normativo que los regula y los gobierna está claramente determinado por el derecho internacional, mientras que si se realiza una invitación para que se introduzcan fuerzas armadas, independientemente del estado del que se trate, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Israel o de quien sea, existen a surgir mejor dicho, empiezan a surgir una serie de interrogantes respecto de a qué autoridad obedece ese efectivo. ¿Está bajo el mando de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? ¿Sí o no? ¿Cuál es el límite de su responsabilidad en caso de sus actos? ¿Tiene jurisdicción y competencia para aprehender a un individuo, para abatirlo? Es decir, el marco jurídico que gobernaría a estos efectivos es absolutamente turbio en el mejor de los casos y no permitiría ni llevar a cabo una cadena de autoridad
ni una cadena de responsabilidad para todas las actuaciones que efectúen dentro del territorio ecuatoriano. Ahí uno dice, bueno, si no es esta la figura que nos has explicado, que requiere un marco muy definido, investigando existen otras figuras, por ejemplo, la que se utilizó en Irak a través de estos cuerpos de seguridad privada que eran pagados con las empresas que tenían algún tipo de interés, por ejemplo, en la infraestructura petrolera en Irak, lo que comúnmente conocemos como mercenarios. Esta propuesta podría dar paso o podría abrir una brecha jurídica para que en el país se empiece a contratarse mercenarios, voy a decir, chechenos, colombianos, salvadoreños, chilenos, chinos, de cualquier nacionalidad que vengan a integrar cuerpos paramilitares en el Ecuador. Efectivamente, ese tipo, el antecedente que mencionas de Irak es un escándalo muy conocido. Justamente, quizás el mayor operador privado de seguridad de Estados Unidos era Blackgate, que tuvo a su cargo la operación de la cárcel de Abu Ghraib. No sé si ustedes recuerdan que se revelaron las fotografías de los excesos y las torturas a las que fueron sometidos las personas que habían sido capturadas y que estaban dentro de ese centro de reclusión, que estaba manejado efectivamente no por efectivos de las Fuerzas Armadas norteamericanas, sino por mercenarios, porque al fin y al cabo son efectivamente personas particulares que reciben un pago para llevar a cabo este tipo de operaciones. Ahora, en el contexto ecuatoriano, eso es legal y materialmente imposible. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución asigna el monopolio del uso de la fuerza a únicamente dos instituciones: Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como instituciones de protección de derechos, libertades y garantías. ¿No es así? De esa misma forma, se asigna la responsabilidad en caso de violaciones de derechos humanos o excesos en el cumplimiento de sus funciones. Es absolutamente prohibido el empleo de cualquier tipo de funcionario privado o de, como tú lo acabas de denominar inmejorablemente, como una especie de paramilitar que empleo pueda utilizar la fuerza en contra de otros individuos particulares en representación del Estado. En este sentido, vale la pena recordar que la Constitución, como te decía yo, es legalmente imposible. La Constitución prohíbe desde todo punto de vista el que otras funciones del Estado, incluso estatales formalmente establecidas, ¿no? Fiscalía, etcétera, puedan tener funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, el monopolio de la fuerza está investido única y exclusivamente en una persona que ostente la potestad del Estado, y esa persona tiene que pertenecer a uno de estos dos grupos. Fuerzas Armadas, con sus misiones específicas de defensa de la soberanía e integridad territorial, o Policía Nacional en misiones de seguridad interna. Ahora No hay digo, vueltas que darle y tendría que hacerse una sí, reforma constitucional. tratando de entender también algunos de los contextos en los que se desenvuelven este tipo de anuncios que tienen, insisto, un carácter electoral. Yo trato de entender y escucho personas que dicen es que Daniel, el tema de la inseguridad le ha sobrepasado, ¿no? Por un lado tenemos una policía, el día de ayer se filtra un audio del Consejo de Generales en el que el general Freddy Zarzosa le dice al ministro del Interior, John Reinberg, le dice, ministro, sí, todo chévere, esta disposición de que tenemos que ofrecer resultados con los pocos o ningunos recursos que nos da el Estado. Entonces uno dice, bueno, si el Estado no tiene recursos, si estamos sobrepasados, si aquí la delincuencia ha llegado a tener expresiones de fuerza tales como tomar el control de las cárceles, como atentar en contra de toda una manzana en Guayaquil, o poner 4 bombas en un mismo día en Manta, o colgar cuerpos decapitados en el puente en Durán. Entonces uno dice, bueno, aquí algo hay que hacer y estas medidas desesperadas podrían abrir las puertas a problemas peores o es lo que se recomienda, porque estamos desesperados. La inseguridad a todos nos preocupa. Hace pocos minutos se acaba de oficializar, hay un nuevo hecho violento en el sur de Quito, en el sector de Solanda, ya lo voy a leer, pero es cada vez y cuando tenemos más incidencias y en un país desesperado, con gente que ve como la inseguridad todos los días remueve las fibras más profundas de la capacidad de asombro de las personas,
este tipo de anuncios, que suenan muy pomposos o muy potentes, pueden en algún momento caer en tierra fértil. Yo personalmente creo que no. Daniel, creo que es efectivamente puro y duro populismo y demagogia, porque como he comunicado, es materialmente imposible y legalmente imposible el empleo de Fuerzas Armadas extranjeras o de policía extranjera dentro del territorio nacional. Eh, Mira, mucho se ha debatido, por ejemplo, sobre lo que se volvió la palabra cliché, ¿no? El establecimiento de bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, que lo prohíbe el artículo 5 de la Constitución, ¿no es cierto? Pero el artículo ni siquiera está siendo leído en su integridad, ¿sí? El artículo 5 no solo prohíbe el establecimiento o la operación de bases militares como tal, ¿no? La denominación de una base militar en el territorio ecuatoriano, sino que también se prohíbe el ceder bases militares o instalaciones militares para su uso por parte de fuerzas extranjeras. Pero Es eso es decir, lo que esto no es un precisamente tema está debatiendo la Asamblea, esto no es un Diego. tema de local, ¿no? No es un tema del edificio y el cemento y el concreto. Esto es un tema de la operación por parte de alguien que no sea un militar ecuatoriano, que no sea un policía ecuatoriano dentro del territorio ecuatoriano. Es En decir, mi ¿qué van a opinión, la hacer? extensión de la prohibición es total. Es decir, de lo que entiendo, a ti te preocupa. A ver, no es un tema de la instalación, del dormitorio, de la base, del hangar, eh, del terreno, sino de qué funciones van a tener. Y es que uno, Efectivamente, es decir, esta prohibición, y lo dice la parte final del artículo 5, ¿no? Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. Una vez más, no se trata de la Recoleta y no se trata fuerte de militar en la Picachín. Fuerza de Tarea Conjunta 54, no, no se trata de nada de eso. Se trata de la capacidad o de la imposibilidad, mejor dicho, de la prohibición de que Fuerzas Armadas extranjeras, una o 10.000, operen dentro del territorio ecuatoriano. ¿Sí? Esa prohibición es absoluta. Pero desde el punto de vista claramente del presidente, la Constitución es un poco una carta de sugerencias que puede ser respetada o no. Y en ese sentido sí me preocupa una cosa, que el clamor de la ciudadanía por seguridad no puede ser pretexto para superar al Estado de Derecho y peor al Estado constitucional de Derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque la experiencia nos ha indicado, por ejemplo, con el ejemplo del Salvador, no es que El Salvador de repente descubrió minas de oro y yacimientos petroleros o empezó a vender Bitcoin como loco. Lo único que hizo El Salvador fue un cambio de estrategia en la lucha contra la criminalidad. No fue el descubrir una fuente interminable de recursos. Lo que nos ha revelado El Salvador con Nayib Bukele a la cabeza es que una reasignación, una redistribución de los recursos existentes en un país tan empobrecido como el nuestro, como es El Salvador, sí permite dar una vuelta en 180 grados a la lucha contra la criminalidad, cuando existe una verdadera voluntad de invertir esos recursos, en lugar de en consultas populares de 60 millones de dólares y propaganda política, se podrían destinar efectivamente a reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional existentes para dar golpes de efecto contra la criminalidad. El empleo de la inteligencia, y no hablo de inteligencia artificial, de la inteligencia militar, de la inteligencia policial, no ha sido adecuadamente explotado. Seguimos patrullando las calles con 3 o 4 policías, ¿no? En lugar de invertir esos recursos en inteligencia que permita desarticular las bandas organizadas desde adentro. Los militares siguen patrullando en zonas de frontera donde a 3 metros de distancia no puedes ver un campamento de los grupos armados. No puedes verlos. Sí, yo trabajé 3 años con el Ministerio de Defensa. Y seguimos patrullando con 3, 4 efectivos en zona de frontera en lugar de utilizar drones, en lugar de utilizar inteligencia. Entonces, lo que hay es una incorrecta utilización de los recursos para enfrentar la criminalidad con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, sin tener que recurrir todavía a una medida tan desesperada como el invitar a Fuerzas Armadas extranjeras para que nos ayuden a hacer el trabajo. 18 horas con 21 minutos. Con eso último nos quedamos, Diego. Muchísimas gracias. Siempre tus criterios nos permiten obtener mejores argumentos para generar nuestra propia opinión. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y a toda la audiencia. Una buena tarde. Buena tarde. Y a esto precisamente lo que les contaba en medio de la entrevista.
Doy lectura a la nota publicada hace pocos minutos por el portal de Radio Pichincha. Dice, la inseguridad se tomó Solanda. En menos de una semana se registró un nuevo asesinato en este barrio ubicado al sur de Quito, capital del Ecuador. El hecho violento se registró la tarde de este 25 de febrero de 2025 en las calles José María Alemán, la más comercial y popular del sector, conocida como La Jota. Testigos señalaron que aquí hubo una balacera y a los pocos segundos vieron que un hombre sin vida, vestía buzo blanco y pantalón jean, quedó tendido sobre la acera. Este no es el único asesinato ocurrido en esta calle de Solanda. El jueves 20 de febrero, hace menos de una semana, criminales en moto acorralaron a otra víctima y le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Según cifras del interior, entre el 1 de enero del 2024 al 25 de febrero de 2025 se registraron 12 asesinatos. Todas las víctimas fueron hombres y murieron a causa de disparos de arma de fuego, ¿no? Así nomás estamos. Y en medio de esto aparece un comunicado de la policía dando cuenta o tratando de tapar las declaraciones que se filtraron en redes sociales atribuidas al general Freddy Zarzosa en una reunión virtual o vía Zoom con el ministro del Interior, ¿no? Dice el flamante ministro del Interior, doy lectura a una nota del portal Primicias. Dice el flamante ministro del Interior, John Reinberg, se reunió en Machala, provincia del Oro, con la cúpula policial con el propósito de planificar la operatividad de la fuerza pública para el combate a la delincuencia. La cita se desarrolló en privado, pero ameritó que la policía emitiera un comunicado en el que asegura que algunas declaraciones que se hicieron públicas fueron sacadas de contexto. Se refieren a las declaraciones del general Zarzosa. Ante publicaciones que circulan en redes sociales y medios digitales, la policía informa que esto corresponde a desinformación. Las mencionadas declaraciones fueron sacadas de contexto, señaló la institución en sus canales oficiales. Según los audios difundidos, en medio de la reunión, se oye a un oficial señalar al ministro que ante el embate de la violencia criminal y la delincuencia, la policía ha hecho y está haciendo lo que debe hacer, con lo poco o nada que tiene en cada uno de los territorios. En momentos en los que el país soporta un incremento de muertes violentas, en la cita también se habría hablado sobre las vacaciones de algunos oficiales y el cambio del comandante de la policía en la zona 7, que incluye la capital del Oro, Machala, ¿no?, que entró en el ranking de las 50 ciudades más violentas. Reinberg, junto al presidente de la República y el comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, están en Machala o estuvieron en esta jornada en Machala. Entregaron 20 patrulleros que servirán para reforzar la seguridad en Machala, Pasaje y Santa Rosa. Estos documentos están completamente equipados y todos fortalecerán el eje preventivo en la provincia del Oro. Esta entrega se da gracias al programa de donaciones de beneficio tributario para la Policía Nacional en cooperación con la empresa privada. Y allí uno se pregunta, ¿y los 3 puntos adicionales del IVA que nos vienen cobrando desde el pasado 2 de abril? ¿No se supone que era para financiar esto? No está claro, discúlpenme, pero no hay transparencia respecto de cómo se está utilizando, cuánto dinero ha recaudado adicional el SRI por los 3 puntos adicionales del IVA y cuánto de eso se ha invertido en seguridad. Por ejemplo, se conoce que el presupuesto de cárceles del SNAI pasó de 3.9 millones de dólares el presupuesto de inversiones a 60 millones, sin una claridad de si es que esto ya está asignado o es lo que pretenden gastar en el resto de 2025. Sí, así, con esa falta de transparencia, usted y yo, día a día, con las compras que hacemos, con las transacciones comerciales que hacemos y que están grabadas por el IVA, seguimos financiando algo que en la práctica no termina de verse. No termina de verse. Son las 18:26. Concluimos este servicio informativo revisando información local. Regresamos al respecto. Y lo que analizábamos en titulares, ¿no? La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que la institución ha realizado en lo que va del año 89 operativos dirigidos a controlar las motocicletas, en los cuales se han emitido, escuche bien, 2.190 citaciones con la finalidad de fortalecer la seguridad vial y la convivencia ciudadana.
De las citaciones, 56 fueron por transportar un número superior a la capacidad permitida, ¿no? Esta infracción es sancionada con el 15% de un salario básico unificado, ¿sí? La AMT recordó que estas acciones son para impulsar lo que señala la Ordenanza Metropolitana 079 del 2024, que regula la capacidad permitida para transportarse en motocicleta a una sola persona, ¿no? La ordenanza establece excepciones para la circulación de 2 personas en una moto, las cuales son tu cónyuge o conviviente, hijos o hermanos del conductor, una persona con discapacidad, adultos mayores, menores de 12 años o servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones circulan en motos institucionales. ¿Sí? Seguimos con más, 8 de la mañana, 18 horas con 27 minutos. Me ha desencajado esto del IVA, les soy honesto. Vamos a revisar con la presencia de autoridades, docentes y niños, estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña. El Consejo Metropolitano aprobó la entrega del reconocimiento Marieta de Ventimilla a esta institución educativa por su destacada labor en la formación académica y su compromiso con la educación de calidad. Luis Mora Cadena nos amplía los detalles. Este reconocimiento se enmarca dentro de las acciones del municipio para visibilizar y valorar el trabajo de las instituciones educativas que han contribuido al desarrollo social y cultural de la capital. La vicealcaldesa María Fernanda Racines es la proponente de este reconocimiento, quien distinguió el invaluable trabajo mancomunado de toda la población educativa, la cual es trascendental en un mundo donde la migración y la adaptación a un nuevo entorno pueden representar un desafío. Ustedes son esos pioneros de la creación de un espacio que no solo educa, sino también preserva la honra y la identidad cultural. Su trabajo con la niñez y con la juventud es admirable. Además, Racines extendió las felicitaciones a la rectora y al cuerpo docente de la institución. Gracias por inspirarnos a seguir creyendo que juntas y juntos podemos construir una ciudad, un país y un mundo en el que se reconozca la diversidad e igualdad. Por su parte, la directora de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, Irma Gómez, expresó su beneplácito y gratitud por la voluntad política del Consejo para la aprobación de este reconocimiento. Es muy significativo, es algo importantísimo porque nos da la idea de que el Consejo Metropolitano está visibilizando experiencias, aunque pequeñitas, pero trascendentales, ¿no? Que estamos trabajando ahí por preservar la cultura, el idioma, el servicio a la comunidad. La funcionaria también destacó que la institución alberga alrededor de 100 estudiantes desde el inicial 2 hasta el bachillerato. Todos aprendiendo la lengua materna y los saberes ancestrales y por supuesto también lo que tiene que ver con el sistema occidental, que es el currículum nacional, para darles a nuestros guaguas la legitimidad de sus estudios. Asimismo, las autoridades del plantel educativo expresaron su gratitud por este reconocimiento, destacando el legado de Tránsito Amaguaña como un símbolo de lucha y educación para las nuevas generaciones. Para la 102.9 FM, la radio de Quito, reportó Luis Mora Cadena. Son las 18 horas con 30 minutos, finalizamos esta emisión contándoles que el Consejo Metropolitano resolvió otorgar becas Alfredo Pareja Díez Canseco, Municipalidad de Quito y Luis Calderón Gallardo a 300 estudiantes de los centros educativos del subsistema de educación municipal. Analía Ledesma, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, indicó que con esto el municipio destina $179,400 para estas ayudas económicas con el objetivo de acortar las brechas sociales. Tenemos el 58% de becarias mujeres y el 41% de becarios hombres. Además, tenemos 48% de becarios que presentan al menos una condición de vulnerabilidad. Esto demuestra que estamos apostando por una educación inclusiva y equitativa, aseguró la concejala. Son las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí llegamos con la emisión de 102.9 Noticias al cierre. En los controles estuvo el señor Fabián El Gato Muñoz, Stalin Ampudia en la transmisión de streaming y asistencia de producción, Juan Carlos Encalada en la generación de contenidos para redes sociales, y este es su servidor, humilde obrero de la comunicación, Daniel Montalvo. Les decimos muchas gracias. Las emisiones de noticias
Noticias regresan el día de mañana a partir de las 6 de la mañana con Las Madrugadoras y a las 7 de la mañana con Belki Sánchez con interesantes entrevistas para empezar la jornada con nosotros a partir de las 5 de la tarde para revisar lo más importante. Tengan ustedes un descanso reparador. Hasta aquí, 102.9 Noticias, con la actualidad de la información y el diálogo directo con los protagonistas. Nos encontraremos en las próximas emisiones. 102.9 Noticias. Gracias.